Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de todos los tiempos, dejó un legado que va más allá de la simple comprensión del comportamiento humano. Su estudio del inconsciente, la sombra y el proceso de individuación revela un secreto profundo. La capacidad de renacer y construir una vida de plenitud no se encuentra en el mundo exterior, sino en el reconocimiento y la integración de lo que realmente somos. Desde la infancia, la sociedad nos moldea con expectativas, normas y creencias que, sin darnos cuenta, comienzan a formar una máscara que usamos para encajar. Aprendemos qué es aceptable y qué no, qué debemos mostrar y qué debemos ocultar. Pero detrás de esa máscara, en lo más profundo de nuestra psique, se esconde la sombra. La parte de nosotros mismos que hemos reprimido porque no encaja con la imagen que queremos proyectar. Jung nos enseñó que ignorar esta sombra no la hace desaparecer, al contrario, le da poder sobre nuestra vida. Se manifiesta en nuestras reacciones, en nuestros miedos, en nuestras relaciones y en las decisiones que tomamos sin entender por qué. Tal vez lo has sentido antes. Esa sensación de que algo dentro de ti está en conflicto, como si una parte de tu ser quisiera algo diferente, pero no supieras exactamente qué es. Puede que sientas que a pesar de haber seguido el camino que se esperaba de ti, aún hay un vacío, una sensación de insatisfacción que no desaparece. Esa es la señal más clara de que has estado viviendo desde el ego y no desde tu verdadera esencia. Jung afirmaba que el proceso de individuación, el camino hacia la autenticidad, comienza cuando nos atrevemos a mirar nuestra sombra, a enfrentar esas partes de nosotros mismos que hemos negado y a integrarlas en nuestra identidad consciente. En la vida, muchas veces nos encontramos en encrucijadas, momentos donde debemos elegir entre lo conocido y lo desconocido. La mayoría de las personas eligen el camino seguro, el que parece ofrecer estabilidad, aunque implique renunciar a sus verdaderos deseos. Sin embargo, Jung nos advierte que la verdadera transformación ocurre cuando nos atrevemos a recorrer el camino incierto, aquel que nos enfrenta a nuestras sombras, a nuestras heridas y a nuestros miedos más profundos. Es en ese proceso donde encontramos el verdadero renacimiento, donde dejamos atrás las cadenas de lo impuesto y abrazamos nuestra autenticidad. La clave para esta transformación está en la confrontación con el inconsciente. El inconsciente no se comunica con palabras claras, sino a través de símbolos, sueños, emociones y sincronías que aparecen en nuestra vida diaria. Cuando ignoramos estas señales, cuando descartamos nuestras intuiciones o desestimamos el poder de los patrones repetitivos en nuestra vida, nos desconectamos de nuestro verdadero ser. La sociedad nos ha condicionado a buscar respuestas fuera de nosotros, pero Jung nos recuerda que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Piensa en las situaciones de tu vida que parecen repetirse una y otra vez, relaciones que terminan de la misma manera, emociones que resurgen en los momentos más inesperados, obstáculos que parecen impedirte avanzar. No son casualidad, son la manifestación de conflictos internos no resueltos, de partes de ti mismo que han sido relegadas al inconsciente y que claman por ser reconocidas. Jung llamaba a este proceso proyección. Lo que no aceptamos dentro de nosotros, lo vemos reflejado en el mundo exterior. Las personas que nos irritan, las situaciones que nos frustran, los miedos que nos paralizan, todo es un reflejo de algo que aún no hemos integrado en nuestra psique. El proceso de integración no es fácil. Requiere valentía, requiere sinceridad, pero sobre todo requiere disposición para dejar atrás la falsa seguridad de la máscara y enfrentarse a la incertidumbre de lo desconocido. Significa aceptar que no somos seres perfectos, que tenemos heridas, que hemos cometido errores y que hay partes de nosotros mismos que nos asustan. Pero en esa aceptación
radica la verdadera libertad. Porque cuando dejamos de huir de nosotros mismos, cuando dejamos de proyectar nuestras sombras en el mundo exterior, comenzamos a vivir con autenticidad, con plenitud, con propósito. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una vida que no sientes como tuya? Como si estuvieras siguiendo un guión escrito por alguien más, sin haber tenido la oportunidad de escribir tu propia historia. Ese sentimiento es la señal más clara de que es momento de despertar, de mirar hacia adentro y cuestionar cada creencia, cada miedo, cada limitación que has aceptado como una verdad absoluta, porque muchas de esas limitaciones no son reales, son construcciones mentales impuestas por el entorno, por la cultura, por experiencias pasadas que dejaron una huella en tu inconsciente. El renacimiento del que Jung hablaba no es un evento milagroso que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, una elección diaria de confrontar la verdad, de abrazar la incertidumbre, de permitirte ser quien realmente eres, sin miedo al juicio o al rechazo. No se trata de volverte alguien nuevo, sino de recordar quién fuiste antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Cuando comienzas este proceso, algo asombroso ocurre. Las relaciones que no estaban alineadas contigo comienzan a desvanecerse. Las oportunidades correctas empiezan a aparecer y la vida adquiere un nuevo sentido. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu percepción ha cambiado. Jung afirmaba que cuando cambiamos internamente, el mundo externo responde de la misma manera. Es el principio de la sincronía, una de sus enseñanzas más poderosas. Cuando estás en sintonía con tu verdadera esencia, el universo parece responder de formas inesperadas, conectándote con las personas, las experiencias y las oportunidades que realmente resuenan contigo. Pero este camino no está exento de desafíos. Habrá momentos de duda, momentos de resistencia, porque el ego no quiere perder el control. El ego ha sido tu protector, tu escudo, y renunciar a él significa enfrentarte a la incertidumbre de lo que hay más allá. Pero en esa incertidumbre está la verdadera magia, porque cuando te atreves a soltar el miedo, a dejar de lado las expectativas y a seguir el llamado de tu intuición, descubres que siempre has tenido el poder de construir la vida que deseas. El cambio no comienza afuera, no comienza con dinero, éxito o validación externa. Comienza en lo más profundo de tu ser, con la decisión de mirarte con honestidad, de aceptar todas las partes de ti y de elegir vivir con autenticidad. La plenitud no es un destino al que llegas cuando cumples ciertas expectativas. Es el estado natural que surge cuando dejas de vivir en conflicto contigo mismo. Cuando la sombra y la luz dejan de ser opuestas y se convierten en parte de un mismo todo. Este es el verdadero secreto para renacer y construir una vida de plenitud. No es un camino fácil, pero es el único que vale la pena recorrer. Porque al final del día, la pregunta no es si eres capaz de cambiar tu vida, sino si estás dispuesto a hacerlo. Y la respuesta a esa pregunta puede definir el resto de tu existencia. Cuando Carl Jung hablaba de la individuación, se refería a un proceso de transformación en el que el individuo se convierte en lo que realmente es. No se trata de convertirse en alguien más, sino en descubrir quién eres en esencia, más allá de los condicionamientos sociales y familiares. Este proceso implica integrar la sombra, aceptar los aspectos reprimidos de nuestra psique y, sobre todo, tener el valor de vivir en autenticidad. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto alcanzar ese nivel de autenticidad? Porque desde pequeños hemos sido programados para buscar la aprobación externa. Crecemos con la creencia de que ser aceptados es más importante que ser nosotros mismos. Aprendemos a complacer, a moldearnos según las expectativas de los demás y a esconder todo aquello que podría hacernos diferentes. Sin embargo, el precio de esta adaptación es alto. Nos desconectamos de nuestra verdadera esencia y nos convertimos en una versión diluida de lo que podríamos ser.
Jung nos advertía que esta desconexión tiene consecuencias. Cuando ignoramos nuestras verdaderas pasiones, deseos y emociones, el inconsciente encuentra maneras de manifestarse. A veces, lo hace a través de síntomas físicos, como ansiedad, estrés o fatiga crónica. Otras veces, se manifiesta en forma de crisis existenciales, en esa sensación de vacío que aparece incluso cuando, en apariencia, lo tenemos todo. Porque no importa cuánto éxito o reconocimiento obtengas en el mundo exterior, si en tu interior sigues sintiéndote perdido, es señal de que algo fundamental falta en tu vida: la conexión con tu ser auténtico. Este es el momento en el que muchas personas comienzan a buscar respuestas. Algunas lo hacen a través de la religión, otras a través de la filosofía, la psicología o la espiritualidad. Pero sin importar el camino, todas terminan llegando a la misma verdad. La transformación real solo ocurre cuando te atreves a mirar dentro de ti, cuando en lugar de huir del malestar, lo enfrentas, cuando en lugar de reprimir tus emociones, las exploras, porque solo comprendiendo tu oscuridad puedes integrar tu luz. Jung nos dejó una herramienta poderosa para iniciar este proceso: el trabajo con los sueños. Para él, los sueños no eran meros productos del azar, sino mensajes del inconsciente. A través de los símbolos y las imágenes oníricas, nuestra psique nos habla, nos muestra aspectos de nosotros mismos que no hemos reconocido conscientemente. Si alguna vez has tenido un sueño recurrente o una imagen que parece quedarse en tu mente sin explicación, Jung te diría que no lo ignores. Es una puerta a un conocimiento más profundo, una invitación a descubrir lo que tu alma está tratando de decirte. Pero el camino del autoconocimiento no es un viaje solitario. Nuestras relaciones también juegan un papel crucial en este proceso. Jung nos enseña que muchas de las cualidades que admiramos o detestamos en los demás son proyecciones de nuestro propio inconsciente. Si alguien te irrita profundamente, pregúntate: ¿qué parte de mí mismo estoy viendo reflejada en esa persona? Si alguien despierta en ti una profunda admiración, pregúntate: ¿qué aspecto de mi potencial aún no he desarrollado? Porque lo que vemos en los demás no es más que un espejo de nuestra propia psique. La proyección es una de las trampas más comunes del inconsciente. Nos hace creer que los problemas están afuera, en el otro, en el mundo, cuando en realidad la verdadera batalla se libra dentro de nosotros. Muchas veces culpamos a los demás por nuestras frustraciones, cuando en realidad son reflejos de nuestras propias inseguridades. Y hasta que no reconozcamos esto, seguiremos repitiendo los mismos patrones una y otra vez. El despertar de la conciencia del que hablaba Jung no es un evento repentino, sino un proceso continuo. Requiere paciencia, requiere introspección y sobre todo requiere valentía. Porque enfrentarse a la sombra no es fácil. Significa mirar de frente aquellas partes de ti mismo que has evitado durante años. Significa aceptar que no eres solo lo que muestras al mundo, sino también lo que has escondido. Pero en esa aceptación radica el verdadero poder. Porque cuando abrazas tu totalidad, te vuelves verdaderamente libre. La sociedad nos ha enseñado a temer la oscuridad, a evitar el dolor y la incomodidad. Pero Jung nos invita a hacer lo contrario, a entrar en la oscuridad con los ojos abiertos, porque es ahí donde se encuentran las respuestas que hemos estado buscando. Solo cuando nos atrevemos a explorar nuestras sombras, podemos encontrar la luz que nos permitirá renacer. Y este renacimiento no es un evento metafórico. Es un cambio real en la forma en que percibes la vida, en cómo te relacionas contigo mismo y con los demás. Es dejar de vivir en automático y empezar a tomar decisiones desde un lugar de autenticidad. Es dejar de actuar por miedo y comenzar a actuar desde la confianza. Es el punto en el que dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el creador de tu propia realidad. Porque al final del día, este es el verdadero mensaje de Jung.
No estamos destinados a vivir atrapados en nuestras limitaciones. Tenemos la capacidad de transformar nuestra vida, de escribir nuestra propia historia y de ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero para lograrlo, debemos estar dispuestos a hacer el trabajo interno, a mirar dentro de nosotros, a enfrentar nuestras sombras y a integrar todo lo que hemos negado de nuestra propia naturaleza. La transformación es posible, el renacimiento es real, y todo comienza con una decisión, la decisión de ser tú mismo, sin máscaras, sin miedo, sin limitaciones impuestas. Porque cuando te atreves a vivir en autenticidad, descubres el verdadero secreto de la plenitud. No está en el éxito, en el reconocimiento o en la validación externa. Está en la conexión con tu ser más profundo, en la aceptación de tu luz y tu oscuridad, y en la valentía de vivir tu verdad. La resistencia al cambio es una de las mayores barreras en el proceso de individuación. Jung afirmaba que nuestra psique tiende a aferrarse a lo conocido, aunque ese conocido sea doloroso o limitante. Muchas personas viven atrapadas en patrones destructivos no porque los disfruten, sino porque les resultan familiares. La mente inconsciente prefiere la seguridad de lo viejo antes que la incertidumbre de lo nuevo. Este es el motivo por el cual, incluso cuando sabemos que debemos cambiar, muchas veces nos saboteamos a nosotros mismos. ¿Has notado que hay situaciones en tu vida que parecen repetirse, como si estuvieras atrapado en un ciclo sin fin? Relaciones que terminan del mismo modo, oportunidades que parecen escaparse en el último momento, decisiones que, por más que intentas cambiar, vuelven a llevarte al mismo punto. Esto no es coincidencia. Es una manifestación de la resistencia del inconsciente que busca mantenerte dentro de los límites de lo familiar. Pero aquí es donde entra en juego el concepto de renacimiento. Jung nos decía que para evolucionar, primero debemos morir simbólicamente. No se trata de una muerte física, sino de la muerte del yo falso, del personaje que hemos construido para encajar en el mundo. Esta es una de las experiencias más difíciles y transformadoras que puede atravesar una persona. Darse cuenta de que ha estado viviendo desde una identidad construida y tener el coraje de soltarla para descubrir quién es realmente. Este proceso de muerte y renacimiento se ha representado en innumerables mitos y religiones a lo largo de la historia. En todas estas historias, el héroe debe descender a lo más profundo de su ser, enfrentar sus miedos, luchar contra sus demonios internos y emerger transformado. En la mitología griega, por ejemplo, encontramos el viaje de Orfeo al inframundo. En la tradición cristiana está la resurrección de Cristo. En cada una de estas narrativas hay un elemento en común. Para alcanzar la iluminación, primero debemos atravesar la oscuridad. Pero en la vida real, este proceso no es tan evidente. No hay un momento en el que un rayo de luz nos ilumina y nos convierte en una nueva persona. La transformación ocurre de manera gradual, en pequeñas decisiones que tomamos cada día. Ocurre cuando decidimos dejar de reaccionar impulsivamente y comenzamos a observar nuestros pensamientos. Ocurre cuando dejamos de culpar a los demás y empezamos a asumir la responsabilidad de nuestra vida. Ocurre cuando, en lugar de huir del dolor, lo enfrentamos con la valentía de quien sabe que solo atravesándolo podrá liberarse de él. El renacimiento, en términos junguianos, implica la integración de la sombra. Significa aceptar que no somos solo luz, sino también oscuridad. Que dentro de nosotros existen impulsos, deseos y emociones que hemos reprimido, no porque sean malos, sino porque no encajaban en la imagen que queríamos proyectar. Sin embargo, la verdadera plenitud no se encuentra en negar nuestra sombra, sino en hacerla consciente, en reconocer que somos seres complejos y que, solo cuando abrazamos nuestra totalidad, podemos vivir en armonía con nosotros mismos.
Aquí es donde entra en juego otro concepto clave en la psicología junguiana, el self. Jung describía el self como la totalidad del ser, la unión entre el consciente y el inconsciente. Es el núcleo más profundo de nuestra identidad, aquello que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Pero para alcanzar este estado de integración, debemos atravesar un proceso de autoconocimiento que muchas veces resulta incómodo. Significa cuestionar nuestras creencias más arraigadas, enfrentar los miedos que hemos evitado y tomar decisiones que, aunque difíciles, nos acercan a nuestra verdad. En este proceso, la intuición juega un papel fundamental. Jung creía que la intuición era la voz del inconsciente, una forma de conocimiento que trasciende la lógica y que nos guía hacia lo que realmente necesitamos. Sin embargo, en la sociedad moderna, hemos aprendido a ignorarla. Nos han enseñado a confiar solo en la razón, a descartar cualquier sensación interna que no pueda explicarse con palabras. Pero la intuición no necesita lógica. Es una certeza profunda que surge cuando estamos alineados con nuestro verdadero camino. Piensa en esos momentos en los que has sentido, sin ninguna razón aparente, que algo era lo correcto para ti, o en aquellas ocasiones en las que ignoraste tu intuición y luego te diste cuenta de que tenía razón. Jung nos diría que estos no son simples presentimientos, sino manifestaciones del inconsciente, señales que nos indican la dirección que debemos tomar. Aprender a escuchar esta voz es una de las claves para vivir con autenticidad. Pero para escuchar la intuición necesitamos silencio. En un mundo lleno de distracciones, donde estamos constantemente bombardeados por información, expectativas y demandas externas, nos resulta difícil conectar con nuestro mundo interno. Jung hablaba de la importancia de la introspección, de tomarnos el tiempo para estar en soledad, para observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. En esta era de ruido constante, el verdadero reto es encontrar momentos de silencio donde podamos escuchar nuestra propia verdad. El proceso de renacimiento también implica soltar lo que ya no nos sirve. Jung afirmaba que la psique está en constante evolución y que para crecer debemos dejar atrás aquello que nos mantiene estancados. Esto puede significar soltar relaciones que nos drenan, creencias que nos limitan o hábitos que nos alejan de nuestra esencia. Pero soltar no es fácil. Nos aferramos a lo conocido porque nos da una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, aferrarnos a lo viejo nos impide avanzar hacia lo nuevo. Cada vez que eliges soltar algo que ya no resuena contigo, estás enviando un mensaje claro a tu inconsciente. Estoy listo para crecer. Este es un acto de confianza en la vida, una señal de que estás dispuesto a permitir que lo que realmente necesitas llegue a ti. Y cuando tomas esta decisión, algo increíble sucede. Las cosas comienzan a alinearse de maneras que antes parecían imposibles. Personas adecuadas aparecen en tu vida, oportunidades inesperadas surgen y sobre todo, una sensación de paz comienza a instalarse en tu interior. Pero aquí está la paradoja. Para llegar a esta paz, primero debes atravesar el caos. El proceso de individuación no es un camino lineal. Habrá momentos de duda, de miedo, de incertidumbre. Habrá días en los que te preguntes si realmente estás avanzando o si simplemente estás perdiendo el control. Pero es precisamente en esos momentos donde ocurre la verdadera transformación. Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor, porque el dolor, cuando se enfrenta con conciencia, es el mayor maestro. Entonces, si en este momento te sientes perdido, si estás atravesando una crisis, si sientes que algo en tu vida debe cambiar pero no sabes por dónde empezar, recuerda esto. Lo que estás viviendo no es un castigo, es una invitación. Una invitación a conocerte, a mirarte con honestidad, a soltar lo que ya no te sirve y a dar el primer paso hacia tu verdadero renacimiento.
No necesitas saber exactamente cómo se verá tu vida después de este proceso. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar dispuesto a comenzar. Porque una vez que decides vivir desde tu autenticidad, una vez que eliges enfrentarte a tu sombra y escuchar tu intuición, la vida empieza a transformarse de maneras que jamás habrías imaginado. Cuando Carl Jung nos habló del proceso de individuación, nos dejó un mensaje claro. La vida no se trata de alcanzar un estado final de perfección, sino de estar en constante evolución. Renacer no significa convertirse en alguien completamente nuevo, sino recuperar lo que siempre ha sido, pero que las expectativas externas han ocultado. Pero este proceso no es fácil. Implica una lucha interna, un enfrentamiento con la sombra, con las partes de nosotros mismos que hemos negado o reprimido. Y este enfrentamiento, aunque incómodo, es lo que nos permite acceder a nuestro verdadero potencial. El gran error de muchas personas es pensar que la plenitud se encuentra fuera de ellas. Creen que al lograr ciertos objetivos materiales, al alcanzar reconocimiento social o al cumplir las expectativas de los demás, encontrarán la felicidad. Pero Jung nos enseñó que la verdadera transformación ocurre en el interior. No importa cuánto cambies tu mundo externo si no trabajas en tu mundo interno. Entonces, la gran pregunta es, ¿estás listo para dar ese paso? Porque la vida que deseas no es un sueño inalcanzable. No es una fantasía reservada solo para unos pocos. Es una posibilidad real, pero solo si tienes la valentía de mirar dentro de ti mismo, de enfrentar lo que has evitado por tanto tiempo, de soltar lo que ya no te pertenece y de abrazar tu verdadera esencia. A partir de hoy, te invito a que comiences este proceso de transformación, no con grandes cambios drásticos, sino con pequeños pasos. Empieza por cuestionarte. ¿Qué creencias limitantes has estado arrastrando sin darte cuenta? ¿Qué aspectos de tu personalidad has reprimido por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces has ignorado tu intuición, sabiendo que era el camino correcto? ¿Qué relaciones, hábitos o pensamientos están bloqueando tu evolución? Las respuestas a estas preguntas son el mapa hacia tu renacimiento. Pero solo tú puedes decidir si estás dispuesto a recorrer ese camino. Si este mensaje resonó contigo, no te quedes con esta información solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite, con alguien que esté buscando respuestas, con alguien que sienta que hay algo más en la vida y no sabe por dónde empezar. Juntos, podemos crear una comunidad de personas que buscan despertar su conciencia, que quieren evolucionar y que están listas para transformar su vida. Déjame tu comentario aquí abajo y dime, ¿qué parte de este mensaje te hizo reflexionar más? ¿Qué cambio estás dispuesto a hacer en tu vida a partir de hoy? ¿Has sentido alguna vez esa resistencia interna a transformarte? Tus palabras pueden inspirar a otras personas que están en este mismo proceso. Así que cuéntame tu experiencia y hablemos sobre esto juntos. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Aquí encontrarás más contenido que te ayudará a profundizar en el conocimiento de tu psique, a entender cómo funciona tu inconsciente y, sobre todo, a encontrar las herramientas para renacer y construir la vida que realmente deseas. Recuerda esto, no estás solo en este camino. Cada día es una oportunidad para reconstruirte, para descubrirte y para acercarte a la mejor versión de ti mismo. Todo lo que buscas ya está dentro de ti, solo necesitas el valor para despertarlo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ser parte de esta comunidad.